Buenas noches, amigos, bienvenidos a De Actualidad, y con este título el programa no podía dejar de tratar de alguna manera de toda la evolución que ha sucedido estos días en el ámbito político. Vamos a tratar de política, pero con una persona que, además de político, de ser un gran conocedor de la política, trabaja también en la sociedad civil. Y Miriam, dinos de quién se trata. Vaya, hoy me has cortado en Miriam. Bueno, pues otra vez Miriam Victoria Eulalia, claro. Vale. Es que la señorita, si no la llamas por todos los nombres... No, pero no pasa nada. Entonces hoy en la confianza, Pepe, te llamaré Pepe. Eso José no me Apeles, lo han ¿no? llamado ni los enemigos. No te puedo llamar... Bueno, va. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros, si es verdad, a una persona que, aparte que queremos mucho, nosotros aquí los dos. Él es Roger Pallarós Taylor, él es abogado. Está al frente de lo que sería el gremio de restauración de Barcelona durante muchísimos años, aparte de otras cosas, porque él ha estado también al frente ha promovido el tema de juventudes, también de la Ciutat Vella. Bueno, tienes un gran recorrido como político también al lado del Partido Socialista. Y bueno, pues es muy joven, del 79, nacido aquí en Barcelona, y hoy podremos disfrutar de su compañía y vamos a hablar de temas de actualidad, como bien has dicho. Pues aunque decíamos el perfil de Roger Pallarós, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Es un placer estar con vosotros. Es muy bueno en el ámbito político, pero él también, decimos, está al frente del gremio de restauración, por tanto, hoy nos va a hablar, digamos, con los dos sombreros. Él, en cuanto está en el gremio de restauración, es una persona, digamos, apolítica, en el sentido de que tiene que estar al servicio de todos los asociados y tratar de defender lo que es el gremio de la restauración. Eso no quita, digamos, que él tiene su militancia política y además ha tenido sus cargos políticos. Es decir, una persona como usted, que ha sido concejal, creo que concejal con Jordi Hereu, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo ha vivido estas últimas horas en que parece que va a haber un desalojo en la Casa Gran y que va a haber realmente un cambio de alcalde? Bueno, la verdad que creo que lo he vivido como todos los barceloneses, con expectación. El debate sobre la ciudad existía desde hace muchos meses, y el debate sobre si la línea que tenía que seguir la ciudad era de continuidad o de cambio era un debate permanente en el día a día de los barceloneses y de los medios de comunicación. Y es obvio que viví, como cualquier barcelonés que le interesa lo que le pasará a su ciudad, pues viví con expectación una noche electoral que digo que en el fondo tampoco se cumplieron casi ninguno de los pronósticos, ¿no? Porque es verdad que las encuestas en los últimos días señalaban un resultado distinto al que fue ayer, pero lo que sí que es obvio es que parece confirmarse que los barceloneses hemos optado por un cambio en la alcaldía de Barcelona y por abrir una nueva etapa en la ciudad de Barcelona, y de alguna manera una nueva etapa donde seguramente se opte más por políticas más centradas, se opte más por alejarse del enfrentamiento con organizaciones que promueven algo tan importante como la economía, como es la que yo dirijo, y que se opte por aquella Barcelona que en su día encandiló al mundo, lo enamoró, que tuvo la capacidad de posicionarse contra todo pronóstico en el top 10 de destinos a nivel mundial, y que parecía que habíamos perdido la autoestima o que cuestionábamos que el éxito era algo positivo para los barceloneses, cuando los barceloneses sabemos que sin el éxito olímpico, sin la mucha tarea que se ha hecho antes del día de hoy, pues no tendríamos la ciudad tan próspera, la ciudad que crea empleo, la ciudad que genera ingresos. Usted estuvo de concejal, decíamos, durante la alcaldía de Jordi Hereu. ¿Cuándo cree que el PSC se durmió en los laureles y acabó? Porque yo creo que hay que reconocer, digamos, que ha habido etapas en el gobierno de la alcaldía, la etapa de Narcís Serra, después Pascual Maragall, muy brillante, pero después, digamos, se fue como un poco apagando ese ardor del Partido Socialista. Probablemente en la etapa que yo fui concejal el PSC ya estaba muy dormido, ¿no? Y el PSC empezaba a dar muestras de distancia, de desconexión con la ciudadanía a la que aspiraba a representar o con las ambiciones de la ciudad, y eso se pagó en las urnas en forma de derrota que convirtió a Trías en alcalde por primera vez en una ciudad donde sociológicamente la derecha o el centro-derecha nunca había sido mayoritario, y por tanto se produjo una anomalía desde el punto de vista del comportamiento del voto, en el sentido de que el castigo o los deseos de finalización de la etapa socialista, evidentemente por méritos de todos aquellos que tuvieran o que tuvimos responsabilidades, pues llevaron a una situación o a un cambio. Bueno, yo creo que
se durmió una parte del PSC, porque yo recuerdo que tú ibas a llevar las rosas a la señora que cumplía 100 años cuando estuviste encargado de Juventud y Tercera Edad, y estuviste siempre al pie del cañón. Bueno, como muchísimos en todas las formaciones políticas, pero es verdad que algún día el proyecto dejó de conectar y dejó de representar lo que los barceloneses de entonces, porque hablamos ya del 2011, ambicionaban para aquella época, ¿no? Y produjo lo que te digo, un cambio ideológico en la ciudad que no se corresponde o no se ha correspondido con una tendencia que se haya mantenido más allá de aquellos 4 años. Aprovechamos para decir a nuestra audiencia, como siempre, que tenemos un WhatsApp habilitado, 695 18 6400. Podéis dirigiros preguntas al señor Roger Pallarols del tema de Barcelona, de la restauración, de cualquiera de estos ámbitos, y también, si queréis, podéis dirigir alguna pregunta al padre Apérez. No es estrictamente necesario que me pregunten nada, yo creo. Hoy nuestra estrella es Roger. ¿Cómo has vivido también este movimiento tan sorpresivo de Pedro Sánchez de al día siguiente? Es verdad que recibió un varapalo, yo creo que no por méritos de la oposición, sino por desgaste del modelo de gobierno y del gobierno de coalición, pero que haya sabido, digamos, reaccionar tan rápidamente y de esta manera que algunos califican de suicida. Yo creo que es inteligente, pero algunos califican de suicida. Bueno, yo creo que Sánchez nunca defrauda, y Sánchez demuestra ser un político muy hábil, rápido y nada conservador. Sánchez está a las puertas de presidir la Unión Europea en el semestre que corresponde a España. Es público y notorio que el presidente Sánchez se maneja bien, le gusta manejarse en el ámbito internacional. Y además se dice, digamos, de que él quiera, después del gobierno, optar a uno de esos cargos internacionales en la OTAN, en Naciones Unidas. Es probable, pero Sánchez hace una lectura muy clara de lo que sucedió este domingo, y este domingo, en cierto modo, el mapa de España se convierte prácticamente en azul, y de alguna manera esto también afecta a la credibilidad del presidente del gobierno, aunque el presidente del gobierno no concurriera en estas elecciones. Sí, pero en realidad, por ejemplo, quien se mantiene es Paje, que ha sido el gran crítico, digamos, a la política de pactos de gobierno. Por tanto, pero al fin y al cabo Sánchez hace un movimiento que nadie podía esperar. Yo creo que eso solo alguien como Sánchez es capaz de hacerlo, que implica que alguien con poder arriesgue para evidentemente intentar mantenerlo, pero hace una cosa que yo creo que también es muy inteligente. Ante un semestre en el que se esperaba un desgaste continuado por este mapa azul, una puesta en cuestión de la legitimidad del gobierno, legítimo por otra parte por la oposición, lo que hace Sánchez es al día siguiente acabar todo rumor, porque somete la credibilidad, la confianza del presidente del gobierno a los electores el 23 de julio. ¿Y no cree también, digamos, que se trata un poco de miedo, digamos, a la repulsa interna en el propio PSOE que pueda sufrir? No lo creo, no creo que Sánchez en este momento tenga... Su liderazgo está en crisis dentro del partido y muchos varones, digamos, los que han tenido valor suficiente o estaban en una posición suficientemente fuerte como para decir algo, precisamente Paje y Lambán, digamos, y Fernández Vara son los que un poco se han opuesto a esta política de pactos. Sí, pero... Por tanto, ahora le iban a pasar factura. Pero al final es un relato tramposo, porque aquí es verdad que todo el mundo tiene que asumir las consecuencias de unas elecciones cuando tú te presentas y por tanto pero no las había sometido a un plebiscito, sí, pero tanto él como Feijóo, a que todo el mundo le da el mérito, y Feijóo todavía no ha realizado ningún mérito, presidente ¿no? autonómico o ningún alcalde puede hacer trampa en el sentido de si la cosa nos va bien es que yo he acertado como candidato y si nos va mal es la influencia del Partido Nacional, ¿no? Yo creo que aquí ha habido presidentes autonómicos o alcaldes que no les ha ido bien y tendrán su responsabilidad en el asunto, y ha habido otros que les ha ido muy bien y tendrán también su responsabilidad. Yo creo que Sánchez pero no olvidemos más que abordar... tanto en el poder local como en el autonómico hay muchas veces un voto nacional. Por ejemplo, muy claramente, digamos, los resultados de Vox en algunas alcaldías no han sido tanto por quién se presentaba, por el candidato de Vox, sino que han sido un voto en clave nacional en contra de Sánchez, por ejemplo. Sin duda, pero bueno, y eso es lo que ha recogido Sánchez. O sea, Sánchez en menos de 24 horas asume esta parte del relato, disuelve las Cortes
y al mismo tiempo pone su continuidad en manos de los españoles. Por tanto, acalla cualquier rumor sobre la credibilidad de Sánchez en el momento en que él mismo asume en primera persona las consecuencias de unos pésimos o malos resultados para el PSOE. Salvador Illa ha dicho que en el Ayuntamiento de Barcelona van a presentar a Jaume Collboni como candidato. Es verdad que también él se empeñó, digamos, en ser candidato a la presidencia de la Generalitat cuando no se veían posibilidades. ¿Usted cree que esta propuesta de Illa está ya pactada con Esquerra Republicana, que no. ha habido, como dicen algunos, ya antes de las elecciones, un pacto entre caballeros, entre Collboni y Trías, digamos, de favorecer a la lista más votada con tal de cambiar la alcaldía? Bueno, no creo ni una cosa ni la otra. Yo creo que en campaña los pactos de caballeros son complicados porque el roce hace difícil cualquier tipo de pacto de caballeros. Yo creo que lo que hay que basarse de momento es en lo que ha sucedido. Crías tiene una clara victoria en Barcelona. Los municipios, por legislación, están pensados para no ser disueltos y por tanto se asegura que habrá un alcalde. Es muy excepcional que se disuelva un ayuntamiento y este alcalde solo podrá ser el que obtenga la mayoría absoluta de votos o en su defecto la lista más votada. Yo creo que todo apunta evidentemente a que hay un cambio de alcaldía. Hoy estaríamos hablando en distintos términos si el pasado domingo la segunda posición la ostentara la hasta hoy todavía alcaldesa Ada Colau, pero eso viendo, no va a pasar ya. Exacto, viendo cómo es el resultado, aunque sea por poquísimos votos de diferencia, creo que son 114 lo que separa al PSC de los comunes de Ada Colau, pero es obvio que la posibilidad de que Colau sea alcaldesa está descartada y que se ha acabado la etapa Colau en Barcelona con todo lo que supone. Habrá gente que le parecerá mejor y gente que le parecerá peor. A mí me parece muy mal, es decir, yo cuando vi los resultados dije, pero tantos ocupas hay en Barcelona, como después de 8 años, digamos, en que se ha machacado al turismo, se ha machacado al comercio, a la restauración, a los sectores productivos de Barcelona, se ha hecho la vida imposible para los que quieren circular en automóvil en Barcelona, todavía haya sacado un resultado que es bueno, sí, pues la tercera fuerza política, a muy poca diferencia del Es un resultado segundo. digno que implica que hay un elector satisfecho con la manera que tiene Colau y su equipo de político para llevar la ciudad, pero es verdad, es verdad que hay otros datos que no explicamos. La alcaldesa de este mandato, en relación a actividades como la que yo tengo el honor de representar y luchar y pelearme con personas como Colau para defender autónomos y pymes, pues también durante este mandato, fruto, yo creo, de nuestra perseverancia, hemos logrado pues que sea la alcaldesa de España que más mesas y sillas autorizó durante la pandemia, a pesar de ser una ciudad que tiene 1/3 de la oferta de Madrid, o de ser la única ciudad de España que ha consolidado de manera definitiva 15.000 nuevas sillas, a pesar de ser un partido político que en el mandato anterior nos peleábamos día sí y día también porque querían retirar mesas y sillas. Y ahora ya nos puede contar el secreto. ¿Cómo consiguió, digamos, de una alcaldía que era completamente contraria a los restauradores a que aceptaran la realidad de que Barcelona es turística, de que de la restauración viven muchísimas familias y de que ha habido una pandemia y que por tanto había que facilitar la vida a esta gente si no tenían que cerrar los locales, ¿no? ¿Cómo lo ha conseguido? Yo diría que con 2 verbos, persistir y persuadir. Al final, persistir es la clave del éxito y persuadir es el verbo de la democracia, en cierto modo, ¿no? Y nos hemos dedicado a persistir y a persuadir. Y lo hemos hecho porque teníamos razón. Porque no tenía ningún sentido que un señor que es hostelero, que tiene un pequeño bar, tuviera como principal enemigo el Ayuntamiento de Barcelona. Y porque teníamos razón, porque no tenía ningún sentido que unas terrazas que existen, no fruto de la casualidad ni fruto de los deseos del señor del bar, sino porque ciudadanos tan normales como nosotros hemos adquirido un hábito de sentarnos en una terraza, seguramente desde que la ley Zapatero, que prohibió fumar en los interiores, incentivó este uso y que la pandemia evidentemente ha magnificado, pues porque ciudadanos de manera tozuda, pero también de manera adulta, decidimos consumir en los bares alrededor de sus terrazas. Al final, persistir y persuadir y crear muchas complicidades con las muchísimas personas que cada día ven en su bar
pues su lugar de referencia para celebraciones, para su desayuno, para comida. Y es verdad que ha sido muy difícil, eso es lo lamentable. Un gran trabajo. Lo que es muy lamentable es que tengas que pelearte por lo obvio. Lo que es muy lamentable es que le tengas que decir a un gobernante que su deber no es dar lecciones morales ni decirte cómo te tienes que ganar la vida. Le van a decir a un señor que está 16 horas, 14 horas detrás de un mostrador cómo se tiene que ganar la vida o cómo es un buen ciudadano o un buen empresario. ¿No? ¿Cuál es el trabajo, digamos, de alguien que preside? Bueno, preside no, porque el presidente era el amigo Pere Chías, ahora ha cambiado, que el nuevo presidente del gremio de restauración es Salva Vendrell, que también es más joven, sí. Y Pere pues, ha cumplido una etapa, te diría que de mucho éxito, donde hemos estado 9 años juntos, casi 9 años ¿Cuál juntos. es el trabajo, digamos, del presidente del gremio de restauración y el suyo en cuanto a gestor? En sí, el día que yo me incorporé al gremio había un deseo, que era que lo cogió muy mal. Usted lo cogió en una situación, digamos, en que la cosa estaba muy mal. Yo oí con el titular de que la casa no estaba bien. Y cuando descubrí qué significaba no estar bien, me dio algo de vértigo, porque no es que estuviera bien, es que no iba nada bien. Al final el mundo asociativo padece en muchas ocasiones de no estar profesionalizado, de no entender que tiene que ser viable con recursos propios. Para ser viable tienes que ser útil. La gente pues paga la cuota porque cree que le defiendes adecuadamente sus intereses. Eso tú lo has cambiado y además yo creo que es un ejemplo para otras muchas asociaciones y sindicatos, digamos, que no representan a nadie y por eso la gente se desanima, deja de pagar, se desapunta, ¿no? Y no únicamente en este sentido, sino porque los lobbies, nosotros lo somos, también lo son otro tipo de organizaciones, son esenciales en el funcionamiento democrático. Al final el gobernante, y cada día más, lo que prefiere es una ciudad sin contrapesos o un gobierno sin contrapesos. Y eso significa que los lobbies no ejerzan de lobby porque no tienen la capacidad de hacerlo, ¿no? Los lobbies están para presionar, están para cambiar políticas, para que los gobernantes se encuentren con un espejo y afronten la realidad y para hacer que tomen decisiones que son vitales para la salvación de lo que representan. Ir en grupo. Nosotros, por ejemplo, cuando hablábamos de que Colau se convierta en la alcaldesa que más terrazas ha autorizado en pandemia, esto implica que es la ciudad que pone herramientas a los hosteleros para sobrevivir a una situación tan excepcional como la que hemos vivido en pandemia, o en pleno cierre de otoño, en este rosario de restricciones, si me permites, padre, la referencia, este rosario de restricciones que vivimos en Cataluña, pues en el cierre de otoño del 2020, al mismo tiempo que levantábamos y representábamos la indignación de un sector que no entendía el trato, pactamos con la Generalitat la única norma con rango de ley que ha existido en España, que ha obligado a que se reduzcan los alquileres de manera proporcional a las restricciones cuando los propietarios no querían llegar a un acuerdo. La acción de Isabel Díaz Ayuso en Madrid es mucho más favorable a los restauradores y a los hoteleros. ¿Usted cree que ha tenido influencia también en la decisión, en el cambio de Ada Colau en Barcelona? No lo creo. Ha pasado mucho tiempo. ¿Cuánto tardaron ustedes en persuadirla? Bueno, en la primera legislatura casi que no. En la primera legislatura te diría que logramos persuadirla en lo esencial desde el punto de vista legal, o sea, promovimos el cambio de la normativa. Esto empieza un día que hay un pleno de julio donde la alcaldesa por primera vez preside la corporación municipal y teníamos un conflicto abierto donde muchísimas terrazas, producto de una terraza anterior que la alcaldesa heredó del alcalde Trías, cuando entran en vigor determinados artículos produce que 2.500 terrazas estén en jaque. Terrazas que todos conocemos. Pero entonces era la ordenanza de Trías. Sí, así es como nació. ¿Una ordenanza apoyada también por el PSC? No, era una ordenanza de Trías que se votó con los votos del Partido Popular y que tenía unos artículos que entraban de aplicación en el 2015, que es cuando coincidió con la alcaldesa, que le llamaban el régimen de las distancias y que implicaba, a la práctica, que 2.500 terrazas pasaban o a desaparecer o a minimizarse. Terrazas que quizá llevaban 20, 30 años allí y que nadie se había puesto a medir si había 2 o 3 centímetros de más respecto a cualquier banco o cualquier elemento del espacio ¿Pero público. era un prejuicio de Trías, como lo fue de Colau, o No. fue simplemente una no previsión de que eso podía ocurrir? Yo creo que fue una no previsión y fue
esta cultura tan funcionarial de reglamentarlo todo desde el despacho, ajenos completamente a la realidad de los mortales. Por tanto, ¿usted cree que si ahora Tria se hace con la Alcaldía de Barcelona, va a continuar, digamos, la paz con el gremio de restauración, o se van a volver a aplicar medidas restrictivas? Bueno, yo creo que el roce existirá, pero es verdad que nosotros nos esforzaremos para que no sea así. Nosotros no nos hemos enfrentado a Colau porque Colau era alcaldesa. Nos hemos enfrentado a Colau cuando ha tomado decisiones que han sido lesivas para los intereses de la restauración o lesivas para los intereses económicos de la ciudad. Y en aquellas ocasiones en las que ha tomado decisiones que han sido positivas, no hemos tenido ningún problema en ponerlo en valor o en posar juntos ante los medios de comunicación. Pues después de la publicidad... Sí, no sé, porque como no me dejas preguntar nada... mira, después de la publicidad. No, espera, antes de la publicidad, mira, este es el guión de hoy. Ya te lo regalo porque... Yo pensaba no sé hacer aviones de papel, pero te voy a regalar muchas gracias. esto. Yo pensaba que el guión lo tenías más interiorizado. No, lo tengo porque no puedo hablar en el programa. Pues nada, el rosario de restricciones lo tenemos aquí en este programa. Seguro que después de la publicidad Míriam Victoria Eulàlia va a poder preguntar todo aquello que quiera. Sí. Volvemos enseguida. Hasta luego. Grup 4 de Comunicació Multimèdia no deixa de créixer, i és gràcies a tu. La nostra audiència cada vegada és més gran i això ens fa sentir molt orgullosos. Canal 4 Ràdio, Ràdio Murta i Canal 4 Televisió són els mitjans preferits per més de 82.000 persones cada dia. I no ens estranya, ja que tenim la millor programació en informació i entreteniment. I tu també pots formar part d'aquesta gran família. No et perdis cap dels nostres programes i descobreix tot el que podem oferir-te. En Grup 4 de Comunicació Multimèdia no et deixarem indiferent. Grup 4, som aquí. ¿Has descubierto ya De Moda? Personalidades mediáticas como Marisa Jara, Cristina Piaget y Vanessa Lorenzo ya han sido portada de nuestra revista. De Moda es una revista dirigida por Míriam Victoria y creada por la Asociación Moda Cataluña y Baleares y la Asociación Nacional Mujer y Moda, para la difusión de conocimiento e informaciones relacionadas con la imagen, la moda, la belleza y la actualidad. Desde su primer número, De Moda es una iniciativa y una apuesta por la máxima calidad. Tanto en diseño como en contenidos, la revista ofrece la excelencia. Y por supuesto, la moda en todas sus vertientes. Marcas de prestigio internacional ya están presentes en la revista, que además cuenta con artículos y secciones especialmente dedicados a la belleza. Y por supuesto una continua colaboración con proyectos solidarios como Angels Influencers. Tu voz es importante. Tu voz puede ayudar a muchas personas. Ven con nosotros, Angels Influencers. Pues aquí continuamos con el programa de actualidad y lo que vamos a hacer ahora es trasladar las preguntas del WhatsApp, como siempre. Bueno, nos han preguntado en torno más que nada a los restaurantes y nos preguntan ¿por qué no dejan entrar mascotas en muchísimos restaurantes aquí cuando en Europa es como mucho más fácil? Bueno, es una decisión que depende del restaurador, ¿eh? No es cierto que no se dejen entrar, es verdad que no hay tanta costumbre
tampoco de los usuarios de exigirlo. Al final esto son cosas, los sectores de servicios tienden a acomodarse muy rápido a las peticiones de los usuarios, y cuando además son sectores muy competitivos, como es la restauración, que hay mucha competencia justo al lado, pues es verdad que esto acaba siendo así. Pero es verdad que es una decisión que puede tomar el propietario del establecimiento libremente, y que solo hay una obligación, que esta es muy sensata, que los perros que tienen una función, que son perros guía, perros policía, etcétera, estos pueden entrar y deben entrar. Nos preguntan también, ¿hay algún tipo de asesor que asesore a la hora de diferenciar los baños de hombres y mujeres? Porque últimamente son ilegibles totalmente los símbolos que ponen para ir a un lado o al otro. ¿Hay alguien que esté, pues, de alguna forma asesorando? La verdad es que se me ocurren ocurrencias, valga la redundancia, para nombramientos en el ámbito público, pero esta es buena. Sí, se ve que Miriam Victoria, cuando tiene un guión delante, digamos, es imparable. Pero la más buena es la última pregunta, que es la que me han dirigido a Padre Apeles, porque siempre hay una para ti, y me dicen, ¿es un pecado tener sueños eróticos con el Padre Apeles? Hombre, más que nada es tener muy poco gusto, ¿sabes? ¿Es un pecado? Es muy poco gusto. ¿Tú crees que es muy poco gusto? La verdad. Bueno, volvamos a temas serios, después de que Miriam Hombre, ya... es muy serio esto, que haya aprovechado... A lo mejor a partir de este programa que haya aprovechado su guión, en un sex symbol. Sí, seguro. Ahora, a buenos años. El vuelco que se ha dado político también, por ejemplo, en Cataluña, donde Esquerra Republicana, la CUP, que eran partidos fuertes, van pasando, digamos, a ser irrelevantes, ¿a qué cree que se ha debido? Bueno, primero hay que destacar que al Partido Socialista de Cataluña le han ido muy bien las elecciones en Cataluña, excepto en Barcelona. Es una constatación. Y en Barcelona no le han ido mal tampoco. Pero en Barcelona, donde el espacio socialdemócrata, cuando sumas Comunes y el Partido Socialista es mayoritario... ¿Comunes no tiene el porcentaje que tenía, digamos, antiguamente la Esquerra? La Izquierda Unida, me refiero. No, en absoluto. Eulalia Vintró... En absoluto, mantiene una posición muy elevada, ya veremos de aquí 4 años. O sea que hay voto del PSC que continúan los Comunes. Hay un espacio socialdemócrata, y yo creo que hay un voto prestado desde que el PSC no encontró su rumbo hacia algo que capitaliza la antigua Iniciativa per Catalunya, hoy Comunes. Mañana veremos, porque es obvio que el antes y el después de Ada Colau marcará una evolución, y ya veremos cuál en este espacio político. Pero es verdad... ¿Ernest Maragall tiene el mismo porcentaje que tenía Jordi Portabella? Bueno, ya se empieza a acercar, porque en el fondo 5 concejales, que es lo que los ciudadanos con su voto le han destinado en esta ocasión, se acerca bastante a las posiciones que tenía Esquerra Republicana en sus mejores momentos, y en algunos momentos llegaron a sufrir por llegar a los mínimos para tener representación en el Ayuntamiento de Barcelona. Pero es verdad que de algún modo el voto de cambio no es únicamente un voto de cambio a un alcalde o a una alcaldesa, es un voto de cambio en el modelo de gobernar y en el modelo de no poner en juicio o no jugar con las cosas de las que vivimos y las que necesitamos para vivir, porque si nos fijamos, se refuerzan posiciones, el PSC mucho más pragmática desde el ámbito económico, Trías, por supuesto, viene de la herencia de Convergència, ahora ya ni nos acordamos, pero de la herencia del Partido de los Botiguers. El PP sale reforzado en estos comicios, entra a Vox, que no se caracteriza por tener un discurso en contra de la economía o en contra de los autónomos. Incluso los Comunes en este mandato han protagonizado muchos acuerdos con nosotros, aunque fueran acuerdos que a veces tenías que llevarlos a rastras, pero han protagonizado acuerdos que se han traducido en medidas mucho más pragmáticas a favor de los bares y restaurantes. ¿Qué orientación? Pero claro, aquí quería llegar. Esquerra Republicana tiene que hacer una seria reflexión sobre su resultado en Barcelona. Durante estos 4 años se han dedicado a estar permanentemente en contra de cualquier medida que beneficiaba a la hostelería de Barcelona, huyendo de una tradición propia de Esquerra Republicana en el Ayuntamiento de Barcelona, que siempre había liderado las áreas económicas en el pasado, con Portabella o con Rahola, había liderado estos ámbitos. Y en este mandato han sido los entusiastas de subir la tasa de terrazas hasta 5 veces más que la Ciudad de Madrid, los entusiastas de que no se consoliden terrazas, los entusiastas de reducir los horarios de las terrazas. Bueno, pues al final... más bien es el voto de la CUP que el voto de Esquerra. Bueno, Esquerra ha hecho
esto, bien nadie entiende por qué. Al final los ciudadanos han juzgado y lo que han dicho es que pasa de primera fuerza política a la mitad de representantes que tenían hasta la fecha. Por tanto, ¿cree que tienen es debido solo a las orientaciones municipales o es debido también al desgaste del hecho de que presidan la Generalitat, de que haya bajado el suflé independentista? Es posible que influya, pero es evidente que en Barcelona se ha votado mucho en clave local y se ha votado mucho en clave de ciudad. Y Esquerra ha intentado representar una manera de ver la ciudad a la izquierda de los comunes. Y los ciudadanos hoy le han dado la espalda. Pero es que la CUP, que es un partido que todos conocemos, ha hecho una campaña política durante las municipales de Barcelona que tenía 3 enemigos. Y uno se llamaba Gremio de Restauración de Barcelona. Pues señores de la CUP, me sabe mal, los ciudadanos les han dicho que no necesitamos electos que viven de nuestros impuestos para que se dediquen a juzgar cómo viven las familias trabajadoras, porque lo que hay detrás de los bares y restaurantes son familias trabajadoras y un sector que, poca broma, da empleo solo en Barcelona a más de 80.000 personas de manera directa. El tema de las terrazas es muchas veces más por prejuicio ideológico que por una molestia real. O sea, no hay tanto... Sí, hay vecinos que se quejan de algunas terrazas, hay algunas terrazas que incumplen normativa, pero en general los vecinos están contentos de ir a una terraza también. Por tanto, es más un prejuicio ideológico. Es que sin ellos no existirían. O sea, el que motiva la existencia de terrazas se llama ciudadano barcelonés. O sea, somos nosotros los que hemos decidido usar de manera más intensiva las terrazas, quizá en un hábito que no era tan habitual en Barcelona como en otros puntos de España. Pero somos nosotros los protagonistas del crecimiento del espacio de terrazas y sí, hay vecinos que están en contra de todo, porque están en contra de la ciudad, porque no saben dónde viven. Y tienen una posición muy legítima, pero lo que no podemos hacer es, porque tengan mucho tiempo de repetir su queja a partir de Twitter y mediante cuentas falsas, porque al final vemos que siempre son las mismas, lo que no podemos hacer es pensar que eso representa el sentir de los barceloneses. Y además que hay mucha gente, digamos, que no tiene un sentido de la realidad, que no entienden, digamos, que Barcelona tiene como uno de sus motores principales el turismo, y no solamente Barcelona, sino muchas ciudades en el mundo, incluso pueblecitos que viven exclusivamente del turismo. Yo que vivo en Roma, durante la pandemia había siempre el descerebrado que decía ahora sí que se está bien en Roma porque no hay turistas, porque vas por las calles y están vacías y están bonitas, y dices sí, pero toda la gente que ha tenido que cerrar sus negocios, que no sabe cómo dar de comer a sus hijos. Apeles, es que lo hemos vivido durante estos 2 años. Yo siempre digo que el argumento de los que son entusiastas del decrecimiento se les ha complicado mucho, porque ahora ya no tienen que teorizar. O sea, ahora solo hace falta que nos traslademos a 3 años. Y sí, teníamos una ciudad pequeña, una ciudad que decrecía. Eso significaba gente en el ERTE o en el paro, significa negocios arruinados o negocios endeudados, y significaba una ciudad irreconocible. Y sí, eso no era bueno, ni para los barceloneses, ni para los catalanes, ni para los españoles. Y hemos tardado mucho en esta ciudad a recuperarnos, porque somos la gran ciudad internacional de España, y esto ha tenido unas consecuencias. En otras crisis las ha tenido positivas, porque mientras iba muy mal España, el efecto externo se mantenía en buena posición y hacía que Barcelona tuviera unas tasas de paro inferiores a la media. Hace unas semanas teníamos en el programa a Daniel Sirera, el candidato del Partido Popular. Buena gente, muy buena gente, y además, digamos, yo le sugería, es decir, no habría manera de regular el tema de las terrazas de manera que no fuera uniforme para toda la ciudad, sino que se viese el caso a caso. Y él me decía, sí, desde con la tasa que se paga se podría ayudar, por ejemplo, en determinados lugares donde esto molesta a un vecino, a que ponga un cristal que insonorice y que no le moleste. Es decir, habría manera de poder solucionar sin caer en la arbitrariedad de que porque es mi amigo le doy el permiso de terraza y a no, sino de decir, bueno, pongan las terrazas donde quieran, y donde haya dificultades veremos cómo con un arbitraje se puede solucionar. Bueno, de hecho, la ordenanza que pactamos en 2018 y que votó todo el consistorio ya corregía la rigidez de la ordenanza anterior y dotaba precisamente de mucha flexibilidad a la norma para aplicar el sentido común, porque claro, tú no puedes regular
igual lo que es distinto. Esto es el ABC del principio de igualdad. O sea, las cosas se tratan igual cuando son iguales y se tratan desiguales cuando son desiguales. Eso es el principio de igualdad. Lo que hacía la ordenanza anterior era ser tremendamente rígida, como si todas las calles fueran iguales, y eso producía muchas disfunciones. Producía, por ejemplo, que un establecimiento como la Bodega Sepúlveda, que lleva desde el 52 con 4 mesas, pasara a tener 0 mesas. Y a día de hoy aún tenemos ese tema encallado, porque lo que hay detrás de todo es una máquina municipal cerrada al cambio, que se le es exigible para ser un aparato que de verdad esté al servicio de los ciudadanos, de las empresas y de los intereses de Barcelona y de los barceloneses. ¿Las superillas van a favorecer al gremio de restauración porque habrá más terrazas, o van a perjudicar en el sentido de que no se va a poder llegar a muchos lugares y por tanto va a decrecer el número de clientes? Por norma general, una pacificación, que no deja de ser lo que es la superilla, ahora han inventado un nombre, pero esta ciudad es pionera pacificando calles. La ciudad de Barcelona fue de las primeras que afrontó peatonalizaciones en determinados espacios, que los ganara el ciudadano. ¿Con Trías se empieza? No, hombre, la primera peatonalización bueno, sí, grande, la primera yo la recuerdo con Narcís Serra. Con Maragall, con Serra, exacto. Porque yo todavía, digamos, el Portal del Ángel, yo todavía lo he vivido donde pasaban los coches. Exacto. Por el Portal del Ángel. O sea, ganar espacios para el peatón y retirar vehículos es una práctica que Barcelona la ha hecho durante mucho tiempo. ¿Y no cree que sea exagerado? Y no nos se ha ido mal. El tema es que tú no puedes peatonalizar un espacio y no medir las consecuencias. O sea, tú no puedes hacer unas obras de esta envergadura y no tener en cuenta que habrá unas consecuencias o unas externalidades que debes intentar evitar. O sea, hacer una calle peatonal como la que hemos visto puede ser hasta una decisión que los vecinos que viven por allí juzguen positiva, o nosotros cuando paseemos lo veamos hasta bien. El problema es que si esto implica que el resto de la ciudad se convierte en un embudo, implica que hay un problema grave de movilidad. Claro, porque no es lo mismo la persona que vive dice muy bien, porque ahora puedo salir a leer el periódico, a pasar el perro con toda tranquilidad, pero en Barcelona cada día entra y sale mucha gente, trabaja mucha gente, hay repartidores, corredores, abogados, médicos que necesitan ir a los sitios, y ahora se ha puesto imposible. El ensanche de Barcelona, que era un modelo... Y es lo que nos da trabajo, ¿eh? Sí, sí. O sea, al final, la Barcelona de éxito también se debe a la Barcelona que recibe a mucha gente de nuestro alrededor cada día, para ir al médico, para ir a comprar o para ir a trabajar. Por tanto, es muy egoísta no pensar en la Barcelona metropolitana cuando nosotros somos muy beneficiados de que mucha gente venga a Barcelona por motivos distintos y gaste en Barcelona. ¿Cómo valora la gran victoria de Xavi García Albiol en Badalona? Bueno, lo he seguido más de lejos, pero creo que se debe a una identificación del candidato con los problemas que tienen muchos ciudadanos de esa localidad y, en cierto modo, de hablar claro sobre determinados problemas que sufren los ciudadanos de esa localidad. Y creo que es una gran virtud de Xavi García Albiol, que es ponerse al frente sin complejos de algo que preocupa y que muchos otros políticos intentan camuflar porque quizá es políticamente incorrecto abordar determinados problemas. Y a la hora de sufrir las situaciones, la gente no es políticamente correcta. La gente tiene su derecho a sentir las cosas como las sienta y tiene su derecho a determinadas cosas que no son normales, a exigir respuestas y soluciones por parte de los poderes públicos. Y creo que Xavi García Albiol, que además es un hombre que tiene talento, ha sido capaz... Para ser alcalde, es un excelente alcalde y muy querido. Quizá cuando estuvo en el Parlamento de Cataluña no era su lugar. Es decir, bueno, pero ha sido una persona que ha sido capaz de reubicarse al frente de su ciudad natal y ha sido capaz de obtener un resultado, te diría que espectacular, en un territorio nada próximo al Partido Popular. Cataluña no es el mejor granero de votos del Partido Popular, pero yo creo que él ha conectado con unas preocupaciones que tienen los ciudadanos de Badalona, y creo además que tiene energía, que tiene la determinación de que aquello que ha dicho que le preocupa, intentar corregirlo, conscientes que determinados igual fenómenos... que las terrazas son motor económico de Barcelona, motor económico de este programa es la publicidad, y volvemos en unos minutos.
Grup 4 de Comunicació Multimèdia no deixa de créixer i és gràcies a tu. La nostra audiència cada vegada és més gran i això ens fa sentir molt orgullosos. Canal 4 Ràdio, Ràdio Murta i Canal 4 Televisió són els mitjans preferits per més de 82.000 persones cada dia. I no ens estranya, ja que tenim la millor programació en informació i entreteniment. I tu també pots formar part d'aquesta gran família. No et perdis cap dels nostres programes i descobreix tot el que podem oferir-te. En Grup 4 de Comunicació Multimèdia no et deixarem indiferent. Grup 4, som aquí. ¿Has descubierto ya de moda? Personalidades mediáticas como Marisa Jara, Cristina Piaget y Vanessa Lorenzo ya han sido portada de nuestra revista. De Moda es una revista dirigida por Míriam Victoria y creada por la Asociación Moda Cataluña y Balears y la Asociación Nacional Mujer y Moda, para la difusión de conocimiento e informaciones relacionadas con la imagen, la moda, la belleza y la actualidad. Desde su primer número, De Moda es una iniciativa y una apuesta por la máxima calidad. Tanto en diseño como en contenidos, la revista ofrece la excelencia. Y por supuesto, la moda en todas sus vertientes. Marcas de prestigio internacional ya están presentes en la revista, que además cuenta con artículos y secciones especialmente dedicados a la belleza. Y por supuesto una continua colaboración con proyectos solidarios como Angels Influencers. Tu voz es importante. Tu voz puede ayudar a muchas personas. Ven con nosotros, Angels Influencers. ¿Por qué ahora que se acerca la época estival, siempre y cada año hay el mismo problema y es que no se encuentran realmente profesionales para estas épocas donde hay tanta demanda? ¿Por qué crees que es verdad que lo que has dicho ocurre siempre? Ahora lo vivimos como novedad porque el prepandemia parece que se ha olvidado, pero es verdad que hay un problema de tensión entre el crecimiento de la demanda y la mano de obra que requiere el sector. Es un sector que Ayer yo fui a mi horchatería de confianza y me dijeron que, tuviste siendo que poner la yo, horchata, y además, que tenía que hacer cola, pedir la horchata, sentarme y ya me la traerían a la mesa. Y dije, no, yo vengo aquí para que sirvan en la mesa. que por eso es una horchatería. Claro. No, estaba todo el mundo. Y me fui a la segunda horchatería de confianza y allí me dijeron que ni siquiera me servían en la mesa, desde que yo pidiera en la barra y luego me tomara la horchata donde me diera la gana. Por tanto, yo creo que en algunos sectores está un poco degradado. Sí, y es verdad que en la pandemia en esto no ha hecho ningún favor porque, claro, vosotros tenéis que pensar que hemos sido la comunidad autónoma donde las restricciones se han enquistado de manera continuada durante más de 1 año y medio, pasado el confinamiento. Esto ha implicado que la estabilidad del sector era nula, era poco fiable y por tanto muchas personas legítimamente viajaron a otros sectores para buscar una estabilidad, para aquello tan sencillo de cuidar de los suyos y de llevar un sueldo con tranquilidad a final de mes. Claro, cuando la ciudad despierta, que hay un antes y un después, y esto sucede en el 2019, en Semana Santa, hasta entonces la ciudad
aún estaba en una situación muy dormida, es cuando se produce un desajuste enorme entre las necesidades de mano de obra y la gente existente, en gran parte por la gran cantidad de personal que había huido por cuestiones de supervivencia a otros sectores. ¿Le ha quedado clara la respuesta? Me ha quedado claro. Pues entonces, ya que nuestra tarotista de confianza ha hecho su pregunta, ahora yo le pregunto que sea usted también muy aficionado vidente, al tarot. ya lo sé, ya que es aficionado a Miriam Victoria Sí, y al no. tarot. Lo Pues, que pasa es y que hay gente a la que no se le puede tirar el tarot no, porque el destino futuro- ya está asegurado. Exacto, es tan, o sea que es es tan una negro, pérdida de digamos que no vale la tiempo pena. que te Pero sí le tirar pido a las usted ahora que cartas. sea un poco vidente y me diga primero qué va a ocurrir en la ciudad de Barcelona, cuáles van a ser los pactos para la alcaldía y después le voy a preguntar también por la política nacional. No sé cuáles van a ser los pactos, pero creo que Trias va a ser alcalde de Barcelona en los siguientes años. En coalición con PSC, con el apoyo externo del PSC. Y eso ya es, en todo caso, un deseo. O sea, yo creo que en el fondo, ante una evidencia que los ciudadanos hemos optado por políticas centradas, pues sería ideal, de alguna manera, que el partido político ganador y el Partido Socialista de Cataluña, de alguna manera, no sé si gobernando juntos, pero con como Colau mínimo, la experiencia no ha sido muy buena. deberíamos... Esta rotura final de Collboni yo creo que no convenció al electorado tampoco, porque se vio que era demasiado de cara a la galería unos meses antes de Deberíamos las elecciones. preguntárselo a ellos, pero yo creo que en un momento en el que estamos en un momento muy delicado, estamos en un momento de recuperación de la ciudad y del posicionamiento de la ciudad en el ámbito internacional. Por tanto, requerimos de políticos muy fiables. Al nuevo alcalde, ¿cuáles son las peticiones que le haría? Yo al nuevo alcalde lo que le pido es que de manera inmediata llame a los agentes de valor de la ciudad, es obvio que el gremio de restauración de Barcelona lo es, y haga lo que tiene que hacer un servidor público, que es en qué os puedo ayudar. ¿Qué necesitáis del Ayuntamiento de Barcelona, que es el escenario electoral más reciente, para facilitar el desarrollo de las actividades económicas, de los negocios de hostelería, de las empresas, de la economía? Porque el deber del sector público es facilitar la vida de la gente y también facilitar el desarrollo de las actividades económicas. Eso es lo que aspiro de un alcalde. Y eso... a tener una Barcelona como la que hemos tenido en épocas de esplendor. Bueno, y de hecho, Barcelona está por encima de nuestros gobernantes. Por suerte, el posicionamiento de Barcelona se mantiene razonablemente muy positivo, a pesar de que hemos perdido y hemos dedicado mucho tiempo a cuestionar el éxito. Fíjate, es que es un nivel de absurdez enorme. Lo difícil es tener éxito. No quiero que se me escape sin que me haga también un vaticinio sobre lo que va a ocurrir con el gobierno nacional. Tengo muchas dudas, porque el electorado se comporta de manera muy distinta en diferentes comunidades autónomas, pero creo que sería un error dar por amortizado a Sánchez y creo que Sánchez puede encontrar una manera de volver a tener una mayoría. Él tiene, me parece, un libro que es el Manual del Superviviente. Sí. Él cada vez estuvo incluso a punto de ser expulsado del PSOE y no obstante llegó a ser presidente y con todos en contra y al final acabó haciéndose con el aparato del poder. No obstante, creo que este gobierno de coalición le va a pasar factura. Es posible. Y no sé es posible. si va a ser capaz de reeditarlo. Una mayoría absoluta no es la va a tener. posible, pero lo que hemos visto este lunes implica que Sánchez se ha puesto al timón, al frente de su recuperación y de reconstruir su posición cara a la futura legislatura. Pues en el timón... Por tanto, te diría, para terminar, creo que Sánchez nos ha demostrado que es un error menospreciar a Sánchez. Es un político hábil, es un hombre valiente y creo que es posible, a pesar del desgaste que tiene todo gobernante, y Sánchez no es una excepción, de que encuentre un Parlamento tras las elecciones que dé una mayoría que le permita volver a ser presidente del gobierno. Pues no sabemos quién estará al timón de España, a lo mejor quizás sabemos quién estará al timón de algunos ayuntamientos. Lo que sí está claro es que al timón del gremio de restauración está nuestro querido amigo Roger Pallarols, al cual agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta noche. Muchas gracias, Roger. Y Miriam, a ti también. Y aguantar a Padre Apeles entre los dos. No, Muchas hombre, gracias. claro, gracias a ti también. Y a ustedes... por aguantarnos. ¿Despide usted el programa? Pues venga, Sí. despide el programa. Así hago algo. Claro. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.